Buenos días, alumnas y alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Yo bien aquí. Bueno, aquí estamos ya en la unidad 2. Vamos a retomar la unidad 2 con lo que es el tema de reacciones químicas. Recuerden que al principio del año, ya cuando empezamos las clases, tuvimos dos clases sobre reacciones químicas. Y luego retomé con un repaso por la priorización del ministerio que nos pedía que reestructuráramos el temario para este año. Ya, una vez que hice las clases de repaso, ahora vamos a empezar con lo que es la unidad 2, que son las reacciones químicas. Espero que estén bien. Recuerden seguir el tema de las medidas de precaución del COVID y tomar apuntes en sus cuadernos. Y también dejar los mensajes en el video con nombre, apellido, si entiendo, y la palabra ok, si lo entiendo, mi nombre y mi apellido, ok, yo comprenderé que entienden la clase de hoy, y el nombre y el apellido con la pregunta si es algo que no entienden. Para cada una de las clases. Esto es, acuérdense, como no estamos, es una evaluación actitudinal y de intervención de clase que después va a ser evaluado, ¿ya? Y que yo voy a registrar quiénes son los que hacen este tipo de, quienes cumplen con esta retroalimentación, o sea, no es retroalimentación, sino con las respuestas, yo retroalimentaré y luego después pediremos en guías que vengan las evidencias. Son tipos de evidencias, ¿sí? Así que les recomiendo que lo sigan haciendo. Las reacciones químicas, recuerden. Y fíjense en la foto. Yo me voy para este lado. Fíjense en la foto. Imagínense ustedes con sus amigos en, en el lugar donde en su casa guardan la bicicleta y guardan las herramientas en su casa. ¿Sí? Ellos que están buscando la bicicleta. ¿Ya? Preguntan dónde guardé mi bicicleta. Fíjense en esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver claramente todos los elementos que están guardados, ¿sí? Y los cuales tienen algunas particularidades. Fíjense el color que tiene el piñón de la bicicleta, la cadena, las herramientas. Eso es oxidación. ¿Qué es eso? Eso es una reacción química, ¿ya? Que la vemos constantemente en los metales, ¿ya? Porque hay distintos tipos de reacción química. Entonces, ante esto, nosotros vamos a comenzar diciendo que las reacciones químicas las reconocemos visualmente a muchas y tienen que ver con un cambio de la materia como está, ¿no es cierto? Ese cambio puede ser físico o puede ser químico, ¿ya? Como habíamos visto, si ustedes recuerdan, en las primeras clases. Entonces, a partir de esos cambios, esas reacciones químicas que están pasando constantemente al frente nuestro, con un montón de elementos, cuerpos y materia, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasó? Oh, ¿no? El piñón de la bicicleta está oxidado, ¿ya? Está oxidado, ya la cadena no es la misma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es cuando identificamos una reacción química como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se preguntan. ¿Por qué está así la bicicleta? ¿Ya? ¿Mm? ¿Qué oxidada que está? ¿Cuál es la razón? Y acabo de ocurrir una reacción química. Debemos recordar que toda materia del universo está compuesta por átomos. Recuerden que vimos en la clase de repaso, independientemente si corresponde a seres vivos o materiales inertes o inorgánicos. Los seres vivos están formados por átomos y los compuestos inertes o inorgánicos también. Entonces están afectados por reacciones químicas, tanto los seres vivos como los elementos inorgánicos o inertes. A partir de eso, hay reacciones químicas que nosotros vamos a determinar. Preguntémonos entonces, vamos ahora allí, ¿qué son las reacciones químicas? ¿Ya? Vamos a saltar, yo estoy en el libro de ustedes, ¿eh? Ahí van a encontrar todo lo que yo les doy de clase. Perdónenme que sea así, yo me salto todas estas cosas. ¿Qué son las reacciones químicas? Me pregunto, ¿qué son? Las reacciones químicas no es más que otra cosa que cambios en la materia. Simple y sencillamente. ¿Ya?
Esos cambios, ¿qué significan? Ya sabemos que en el entorno donde vivimos, el agua que hierve cuando calientas la tetera, algunos alimentos que se descomponen, ¿sí? O que adquieren un sabor, un olor desagradable al no estar refrigerado o al estar mucho tiempo guardados, al frotar un fósforo, ¿sí? Cuando uno prende un fósforo siente un olor raro, o que los metales se oxiden al aire libre, entonces la materia está cambiando permanentemente a nuestro alrededor. O sea, están ocurriendo, ¿sí?, reacciones químicas. ¿Qué cambia en la materia cuando se transforma? En cambios como los mencionados, como los que vimos antes, puede modificarse el estado forma de la sustancia, pero no su composición química. O sea, por ejemplo, los cambios de estado. Cuando pones agua en una cubetera dentro del refrigerador, ¿sí?, para hacer hielo, luego puedes volver a convertir el hielo en agua líquida otra vez. Entonces, si bien hubo un cambio físico, pero no hubo un cambio químico. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es un cambio físico en una reacción química. Pero también hay otros cambios que son químicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya?, cuando quemo un pedazo de papel, se produce una reacción química que se llama combustión. ¿Ya? El producto de la combustión, o sea, cuando quemo el papel, el producto significa lo que me queda, ya no es más papel. Entonces ahí del papel a lo que me queda después de la combustión de papel es un cambio químico. Nosotros nos vamos a concentrar en esta unidad en los cambios químicos que se producen en la materia. ¿Ya? Entonces de ahí vamos a ir, ya me voy a saltar, al reconocimiento de una reacción química. Que esto también lo vimos. Entonces, este reconocimiento de una reacción química, recuerden, ya, ¿cuáles eran los temas o sea, cómo reconocíamos una reacción química? Entonces, el producto en una reacción química, una reacción química entonces es un cambio profundo en la materia. En este caso vamos a ver los cambios químicos que se producen en la materia, ¿ya? Es decir, una o varias sustancias se transforman en otras sustancias diferentes debido a que su composición y propiedades químicas se modifican. ¿Ya? Las sustancias que se transforman bajo determinadas condiciones se llaman reactantes y las que se producen se denominan productos. El ejemplo que les di. El reactante es el papel. Cuando lo quemo y se realiza la reacción química de la combustión, el producto que es el resto, la ceniza. ¿Ya? O sea, en una reacción química hay reactantes y hay productos. Entonces, ¿sí?, las sustancias que se transforman, ya, bajo determinadas condiciones, se llaman reactantes. El papel antes de quemarlo. Y el papel luego de quemarlo se llama producto. Entonces, ¿cuáles son las señales que habíamos visto para reconocer una reacción química? Por ejemplo, liberación de energía térmica. Además de los productos de una reacción química pueden liberarse energía térmica que se percibe al tocar el recipiente de una reacción. Por ejemplo, cuando el hidróxido de sodio se disuelve en agua, la temperatura aumenta, lo que indica que se libera energía térmica. ¿Ya? Hay emisión de luz. El proceso de transformación en algunas reacciones químicas produce energía luminosa, en el caso de los fuegos artificiales, o cuando quemo el papel. ¿Ya? Es otra señal. ¿Ya? Liberación de energía, emisión de luz. Liberación de gases. Uno de los productos de una reacción química puede ser la sustancia gaseosa. En la fotografía, la efervescencia resulta de la liberación del dióxido de carbono. Cuando uno revela una foto, se van a dar, y lo ven al ejemplo, lo van a ver. En la fotografía, esta que estamos aquí, no en una foto en particular, ¿no? En esta, si se fijan, hay efervescencia. Resulta que hay dióxido de carbono que está liberado, entonces hay una liberación de gases. Por ejemplo, se forman sólidos. Aquí, en esta foto. Las reacciones en las que se forma un sólido o un precipitado que no se disuelve o decanta, o sea, no se mezcla o no se va al fondo, ¿sí?, en caso que se produzca carbonato de calcio por la reacción entre el calcio disuelto en agua y el dióxido de carbono de la respiración, que está aquí.
o puede haber un cambio de color, otra señal. ¿Ya? También puede ocurrir en una reacción química que haya un cambio perceptible del color. Por ejemplo, cuando se exprime un limón sobre la betarraga. Si ustedes echan al betarraga limón, va a tener un pequeño cambio de color. Entonces, estas son las señales. ¿Ya? Yo lo voy a minimizar. Estas son las señales, recuerden, para identificar una reacción química. ¿Sí? Liberación de energía, emisión de luz, liberación de gases, formación de un sólido, en el caso cuando soplaba y había una mezcla entre el dióxido de carbono y la sal que estaba aquí en el agua, o un cambio de color con el limón. ¿Estamos? Dicho esto, y sabiendo lo que es una reacción química y que nosotros vamos a estudiar la reacción química, hoy lo que vamos a ver en particular, y quiero que denoten en esta primera clase, que la primera reacción que quiero que vean es la fermentación. ¿Ya? A partir de la fermentación vamos a conocer que estas señales se pueden dar en el ejemplo del laboratorio, que va a ser un video del laboratorio. Quiero que lo observen, quiero que tomen notas en su cuaderno y denoten en el laboratorio, en su cuaderno, qué es lo que se observaron, qué cuestiones pasaron en el experimento. ¿Ya? Bueno, espero que estén bien. Estamos empezando con reacciones químicas, vamos a seguir con ello y recuerden las cuestiones que les pedí. Que estén muy bien, cuídense. La fermentación es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. En la elaboración del pan, por ejemplo, las levaduras transforman el almidón, un azúcar complejo, en glucosa. Lo hacen mediante la enzima amilasa. Ahora bien, ¿qué es la levadura? Las levaduras son hongos unicelulares y microscópicos los cuales se alimentan de azúcares de los que obtienen energía en el proceso denominado fermentación. Ahora bien, en la experimentación que haremos el día de hoy, esta experiencia se comprobará con el resultado de la fermentación. En esta fermentación, cabe destacar, se realiza sin la presencia de oxígeno gaseoso. Los materiales que utilizaremos para el experimento son agua corriente de la llave, 2 vasos de precipitado, una varilla metálica o de vidrio, un gotero, azúcar y sal granulada, levadura en polvo, papel film o de cualquier tipo, 3 tubos de ensayos y finalmente agua tibia, la cual en este video calentaremos por medio de un mechero Bunsen dentro de un vaso precipitado. Ahora manos a la obra. Primero que todo, partiremos virtiendo 150 mililitros de agua corriente en el vaso de precipitado, para luego echar dentro de este el sobre de levadura por completo. Luego lo batiremos con nuestra varilla metálica o de vidrio enérgicamente hasta tener una mezcla homogénea de ambos elementos. Ahora nos podemos fijar que el agua lentamente se está calentando hasta llegar a una temperatura superior a los 60 o 70 grados Celsius. También, ya ingresada la mezcla a nuestros tubos de ensayos, comenzaremos a llenarlos con azúcar y sal. Como ustedes pueden ver, el tubo de ensayo B tiene azúcar granulada y el tubo de ensayo C sal granulada. Acto seguido los tapamos con papel film y los batimos enérgicamente para conseguir una mezcla homogénea de estos. Cabe destacar que el tubo de ensayo A tiene la mezcla de agua y levadura sola. Luego ingresamos los 3 tubos de ensayos dentro de nuestro vaso de precipitado con agua tibia y dejamos actuar la energía a estos tubos de ensayo por a lo menos 15 o 20 minutos. Pasado 15 o 20 minutos podemos fijarnos que el tubo A y B están más hinchados que el tubo C. Esto es debido a que ellos generaron mayor cantidad de dióxido de carbono que el C. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice en definitiva que en el tubo A y el tubo B se generó una fermentación, la cual generó, aparte de azúcares simples, dióxido de carbono, lo cual el tubo C no generó. Si bien debemos recordar que el tubo A era simplemente la mezcla de agua y levadura, mientras que el tubo B era agua, levadura y azúcar. Finalmente, el tubo C contiene agua, levadura y sal. Luego de calentar los 3 tubos de ensayos en nuestro recipiente de vaso precipitado y quitarlos de ahí, podemos observar lo siguiente.
En el tubo A se generó gran cantidad de dióxido de carbono, la cual es demostrable u observable mediante la hinchazón del papel film y pequeñas burbujas blancas sobre la superficie del agua de esta, al igual que en el tubo B. Lamentablemente el tubo C no generó tal cantidad de dióxido de carbono, por lo tanto no se infló ni tampoco generó tantas burbujas blancas. Finalmente se puede observar que en el tubo A y B el papel film llegó a romperse por la tal cantidad de dióxido de carbono generada.